Abrimos la Biblia en Lucas capítulo 1, verso 30 al verso 38. Algunos han celebrado el Día de la Madre la semana pasada y en esta noche nosotros queremos recordar, más que el Día de la Madre, el Día de la Familia, ¿no es cierto? Siempre es bueno tener el recuerdo y aquellos que no tenemos a nuestra mamá y que descansa en la presencia del Señor, esperando la resurrección de los cuerpos, como bien dice la palabra, tenemos la confianza plena de volvernos a encontrar, pero es un buen tiempo también, no para recordar esa tendencia que tenemos los seres humanos para recordar las cosas malas o las que nos han producido algún dolor, porque indudablemente nadie es perfecto, ¿no es cierto? Y todos aquellos que somos de Cristo transitamos ese camino de perfección hasta llegar a la estatura y la medida del varón perfecto que es el Señor Jesús. Así que de seguro ninguno de los que estamos aquí en esta noche hemos tenido padres perfectos o tenemos padres perfectos, pero qué bueno será que puedas recordar a tu padre y a tu madre, en este caso a la familia toda, con un buen criterio. Y queremos ir a la palabra de Dios y hablarte en esta noche de que lo ordinario se puede convertir en extraordinario. Presta atención a la lectura del primer capítulo de Lucas, verso 38. Entonces el ángel le dijo, el ángel que anunciaba a María, María, no temas, porque has hallado gracia delante de mí, ahora concebirás en tu vientre, la anunciación se le llama esto, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, le decía el mensajero a María, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor, Dios, le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el mensajero, el ángel, y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Está hablando ahora de Juan el Bautista. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban la estéril, porque nada hay imposible para Dios. Mirá el que está a tu lado y decirle, nada hay imposible para Dios. Gloria al Señor. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hay un tema que casi es tabú, hay un tema que casi es prohibido, y ese tema a veces es prohibido porque es autoexcluyente de los púlpitos evangélicos, que es mencionar o resaltar virtudes de María, la mamá de Jesús. No sé por qué los predicadores o los pastores se autoexcluyen, ya que mirar a María como sierva de Dios. Decía que está a tu lado, vamos a ver en esta noche, decíselo por favor, vamos a ver en esta noche a María como sierva de Dios. Nos muestra indudablemente muchas cosas que hoy día el creyente en Cristo debe de aprender. Así como resaltamos actitudes y así como resaltamos acciones de los distintos apóstoles, pregunto y digo, ¿cuál es el problema de hacer lo mismo con María? Pero es indudable que tengo que reconocer, a la luz de los tiempos y de los años que llevo en el ministerio, que es un tema tabú. No vas a encontrar muchos predicadores, no es que yo me considere mejor que los demás, pero no vas a encontrar a muchos que hablen de María, porque es un tema autoexcluyente y no se quiere entrar en esas cuestiones
puede dividir, puede hacer que otras personas se enojen, otros cristianos que sí creen en María como madre de ellos, ¿no es cierto? Que es un tema que lo vamos a ver también de manera rápida en esta noche. Pregunto y vuelvo a decir, ¿cuál es el problema de resaltar virtudes de María, así como resaltamos virtudes de Pedro, del apóstol Pablo o de cualquier otro discípulo de Jesús? Quizás frente al fuerte énfasis idolátrico, pero ese no es el problema nuestro, idolátrico al fin de la veneración de la Iglesia Católica Romana, el cual monta sobre la figura de María y ha hecho que sea algo distante de los púlpitos evangélicos. Para no entrar en discordia, muchos pastores o en gran parte dicen: yo con este tema no me meto. Para los pastores hablar sobre María, ya que en un porcentaje muy alto los que han nacido de nuevo y hoy están en una iglesia evangélica, porque soy uno de esos, hemos llegado de la tradición católica apostólica romana. Quiero decirte en esta noche que Dios el Padre, en su plan perfecto para la redención de toda la humanidad, ha hecho que lo ordinario en algo extraordinario. Tomó la vida de una doncella, y los estudiosos dicen aproximadamente de 16 años de edad de María, y de algo ordinario, como cualquier ser humano, la convirtió a María en algo extraordinario. Una joven, una mujer común y corriente. Dios hizo algo superlativo, hizo algo maravilloso, haciendo de María no solo la madre del Redentor, sino un ser con cualidades a resaltar conforme a su disponibilidad y conforme a su entrega. Esta joven judía, dice la historia, que vivía de una manera muy ordinaria en Nazaret, en una pequeña ciudad de Galilea, hasta que un día el mensajero, eso significa ángel, hasta que un día el ángel vino sobre ella y dijo: María, no temas. En cada aparición del ángel o del ángel de Jehová, o en este caso el ángel que anunciaba el embarazo de María llevando su vientre al Redentor, siempre la aparición angelical es: no temas. Porque indudablemente uno, frente a una aparición angelical, se pega un susto bárbaro, ¿no es cierto? Y el ángel precavido le dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Lucas capítulo 1, verso 3. Ella había sido elegida entre todas las mujeres del mundo para que de ella naciese el Redentor de toda la humanidad, el Hijo de Dios, el cual llevaría por nombre Jesús. Y el ángel le explicó que el Espíritu Santo vendría sobre ella, concebiría por obra y gracia de la acción directa del Espíritu Santo, porque no hay nada imposible para Dios, y que de esta forma se convertiría en la madre de Jesucristo. Independientemente de lo improbable que esto sonaba, por supuesto según el razonamiento humano, María valientemente responde, y ya es algo para resaltar de una joven, y hasta me atrevería a decir niña, de 16 años. Lucas capítulo 1, verso 38 dice: he aquí la sierva del Señor. Tremendo ese temor reverente de Dios de una criatura de 16 años. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Recordemos que la Biblia no estaba completa, estaba el canon bíblico seccionado. Recordemos que en aquel entonces, hasta donde María estaba en la Torá, la ley. Recordemos que ella tenía conocimiento de las leyes judaicas porque ella también era una doncella judía. Pero recordemos que una de las tareas del ángel o de los ángeles en aquel entonces era una operación directa de parte de Dios, trayendo un mensaje particular. Hoy tenemos la revelación total de la palabra de Dios en la Biblia. Así que, mi hermano, mi hermana, cuando necesitas buscar una solución frente a una situación de vida, el manual del fabricante
en esta noche un fuerte aplauso a la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y aquí me asombra. Yo entiendo que Dios está levantando una generación de valientes, de nuestros niños, adolescentes, preadolescentes y jóvenes. Si alguien puede decir amén. Pero me asombra la madurez. Y uno diga, bueno, pero pastor, no había celular, no había televisión, no había distracción, era lógico. No era tan lógico. No era tan lógico. Los problemas y los pecados en todo tiempo son los mismos. Si uno analiza la situación de aquel entonces y uno analiza la situación de hoy, es la misma historia. Es la misma historia. Quizás con un poco, con menos o con más tecnología, pero la misma historia. Me sorprende Lucas 1:38, la palabra de Dios. Ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo no sé si uno puede comprender, yo soy varón, pero que venga alguien a decirme, siendo mujer, que voy a quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, yo no sé si yo hubiera contestado de esa manera. Porque lo primero que diría es, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Cómo me van a creer? De hecho, que el ángel se le tiene que aparecer a José para que José le crea también. La gente, los muchachos, las chicas del barrio, ¿cómo me van a creer cuando me vean con la panza? María, Lucas 1:38, la palabra de Dios. Y resalto esto porque no es invento del catolicismo, es la palabra de Dios. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Mis amados, cuando hay un encuentro revelador con Dios, todo cambia, no importa la edad. Cuando hay un encuentro con la iglesia no cambia nada. Cuando hay un encuentro con un pastor, menos que menos. Cuando hay un encuentro con la estructura religiosa, no cambia nada. Hasta hace unos minutos atrás discutí con un pastor que cree que María es su mamá. Por el solo hecho de decir Jesucristo en la cruz. Cuando Él dice, he aquí tu madre, se lo dice a Juan, el discípulo amado. Es que Jesús es tan grande que no quiso dejar sola a su mamá. Porque la mamá perdía el sostén. Los estudiosos dicen que para esa altura del partido José había muerto, María era viuda. Porque no se ve a José en ningún relato bíblico. Cuando le dice al siervo amado, al joven, que aproximadamente tenía 18 años, por allí Juan, no Juan el Bautista, Juan aquel que apoyó su cabeza, y están en muchos retratos en el pecho de Jesús en la última cena. Un jovencito le hizo una gauchada a Juan y le hizo una gauchada a María. Y este pastor me refutaba diciendo que María era su mamá, y se lo quise explicar y no lo entendió. Yo dije, ¿qué está pasando? Juan, he aquí tu madre, he aquí tu hijo. Esto no fue para toda la humanidad, fue para que Juan no se quedara solo y María no se quedara. Es que Jesús es tan grande que aún con su cuerpo hecho añicos pedazos, se preocupó por su mamá y cómo iba a vivir el resto de su vida. La importancia del primogénito que no está más, casi una maldición para una mujer, quedarse viuda y perder el único hijo. Pero cuando hay un encuentro revelador con Dios, todo cambia y lo que es ordinario, aleluya, y común, pasa a ser extraordinario y sobrenatural. Ahora bien, todos de manera constante vivimos situaciones que nos ponen a prueba nuestra fe. Hay momentos en la vida, mis hermanos, que solo pasar tiempos complicados es sumamente difícil, el cual es completamente natural de preocuparse y tener intranquilidad por algo. Yo no sé qué tiempo estás pasando ahora, pero si estás intranquilo o intranquila, no es pecado, es normal.
presenta siempre situaciones difíciles. Pero ¿para dónde corro cuando el zapato me aprieta? Realmente creo en la perfecta dirección de Dios en momentos particulares. Tengo la capacidad espiritual de dejar completamente de lado todos los pensamientos, dejar de lado la ansiedad, y estoy asido, estoy agarrado con uñas y dientes de la palabra de Dios. Ejemplo, Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, nerviosos, intranquilos. La aclamación de la doncella María fue: hágase conmigo conforme a tu palabra. Es como decir: cuida de mí como lo has prometido. Es como decir: echa toda vuestra ansiedad sobre Dios. Y esta es palabra para alguien, recibida por favor en el nombre de Jesús. Echa toda ansiedad sobre Dios. Dios, o es como decir: Señor, quiero agradar tu corazón y ya no más mis deseos humanos. Lo que asombra realmente de María es la docilidad y la dependencia. A mí me asombra. Yo lo vuelvo a redescubrir. Tendría que buscar ahí en mi oficina, pero ahora unos 20 años que prediqué sobre María. Está ahí el mensaje dando vuelta. Pero no dejo de asombrarme de la docilidad y la dependencia. Aún más, la docilidad y la dependencia a la palabra. Eso es lo que me asombra. Hágase conforme a lo que has dicho, Ángel. No, hágase conforme a tu palabra. Porque la Biblia era lo que el ángel, el mensajero, decía, porque ya no tenía Biblia, tenía el Antiguo Testamento, la Torá, los primeros 5 libros que nosotros tenemos en la Biblia. Le creyó, 16 años, le creyó. Docilidad a la palabra, docilidad a la promesa de Dios. Vuelvo a decir una vez más: una doncella de 15 a 17 años, dicen los estudiosos. Yo puse 16 para partir la diferencia. ¿Qué pasa cuando elegimos, mis hermanos, creer en la palabra y hacer según lo que Él nos indica o lo que la palabra nos indica? Básicamente experimentamos que Dios es verdad. Pero pastor, se tarda. Pero pastor, yo quiero darle una mano a alguien. Pero pastor, empezá a depender de Dios y de su palabra. Porque vas a descubrir y experimentar que Dios es verdad. Muchos creyentes no viven esta experiencia porque solo viven dependiendo de pareceres y de opiniones de otros. Otros se han oxidado y la religión que llevan encima les ha hecho un cliché evangélico, una forma de piloto automático. Son los que ha tomado el control de la vida de la mayoría de los creyentes. No son dóciles a lo que Dios les habla por la palabra. Y Dios es tan claro, y en su amor y misericordia Dios envía a alguien con dones de revelación y se hacen los asombrados, pero no obedecen. No son dóciles a lo que Dios les habla. Lo que es peor aún, hasta reciben con lujo de detalle la palabra, como decía recién, de algún siervo de Dios, y eso en vez de aumentar la fe, en vez de lanzarse hacia Dios, hacia donde Dios les está guiando, siguen agradando a los otros que les susurran en sus oídos la voz, en algunos casos, discúlpenme, del mismo diablo. ¿Para qué? Para tratar de frenar los propósitos de Dios en tu vida. Pero cuando hay docilidad y dependencia, inexorablemente aparece lo primero: seguridad. Y seguridad de que Dios siempre estará o está. Pero para eso tiene que haber de tu parte y de mi parte lo que María tenía como virtud: docilidad y dependencia. Lo segundo es lo que Él promete en
su palabra, tarde o temprano lo va a cumplir. Tarde o temprano. Yo quiero darte una noticia. Muchas veces con nuestro pecado, con nuestra falta de docilidad y credulidad a la palabra, nosotros somos los que retrasamos la promesa de Dios. Por eso María fue sabia. 16 añitos. Haz con tu sierva lo que tú quieras, conforme a tu palabra. No hubo retraso. Creyó, se predispuso, dócil de dependencia y se embarazó, ni más ni menos que del Espíritu Santo, para que en su vientre llevara al Redentor. Lo tercero es cuando hay un encuentro revelador con Él, con Dios. Lo ordinario se convierte en extraordinario y sobrenatural. El tema radica en nuestra docilidad, hermanos. El tema está en nuestra dependencia, en creer. El tema está en la fe. Porque sin fe, eso que sabemos de memoria y que ya de seguro lo están recitando conmigo, es imposible agradar a Dios. Pero cuando no la tenemos, le desagradamos a Dios. Y no hay docilidad. Hay dureza de corazón. Yo lo sé todo. La voy piloteando, la voy manejando. Y encima le agregamos el amén y gloria a Dios. María concibe por el Espíritu Santo. Tal como el ángel se lo había dicho. El ser dócil nos lleva a ser siempre ordenados. El ser dócil nos lleva siempre a ser ordenados. ¿Está ordenada tu vida? ¿Está ordenada mi vida? ¿Está ordenada nuestra familia? ¿Está ordenada la iglesia? Quiere decir que si no está ordenada nos falta docilidad, porque el ser dócil nos lleva siempre a ser ordenados. ¿Qué hizo María en ese orden? Que recibe como consecuencia de ser dócil. Fue tan ordenada esa niña, y permítame la expresión, que exaltó a Dios. No se exaltó a sí misma. Ese es el grave error de los católicos romanos. Exaltó a Dios. Ella podría haberse agrandado, podía haber dicho, más allá de la crítica del barrio, de su padre, podía haber dicho: vino un ángel, yo concebí del Espíritu Santo. Ella no dijo: yo exalto a Dios. Acá radica la gran diferencia con el catolicismo romano. Poner a María por encima de Dios es un gravísimo error, es un engaño. Voy a usar una palabra de moda de un político de hoy que puede ser presidente. Es una falacia. Es una reverenda mentira. Los católicos romanos utilizan un elemento que viene del Medio Oriente, que no es el momento para explicarlo, que se llama rosario, una especie de cuenta ganado. Y ellos le llaman misterios a cada Ave María, a cada Padre Nuestro, a cada salve que van contando en esas bolitas de madera. Es una oración y esos son misterios. Y uno de los misterios que el catolicismo reza, ¿saben qué dice? María como creadora de todo lo creado. María como creadora de todo lo creado. Una falacia poner a María en posición sobre el mismo Dios. Una herejía. Que ni siquiera María lo buscó, lo deseó, por supuesto. En esta noche yo quiero resaltar sus virtudes. Ella ni se le ocurrió. Fue tan ordenada ella por su docilidad que exaltó a Dios. No se exaltó a sí misma. El Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, alabado sea, significa esto en italiano. En el 2015, en la página 241, lo recuerda como madre y reina de todo lo creado. María dice en Laudato Si, página 241, María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido, dice esta encíclica, sufriendo por todos los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo arrastradas por el poder humano. Elevada al cielo es madre y reina
XV lo escribieron. Lo repito para que no crean que es invento mío. Ella no solo guarda en su corazón, dice esta encíclica, toda la vida de Jesús, que conserva cuidadosamente, sino que también comprende ahora el sentido de todas las cosas. Por eso podemos pedirle que nos ayude a mirar a este mundo con ojos sabios. Y no es una crítica a nuestros hermanos católicos romanos, ese es un problema de ellos. El que le siguen pidiendo a una persona que falleció, el que siguen haciendo espiritismo, porque no es ni más que eso. María, como cualquier creyente, está esperando la resurrección de los muertos. En vez de ser simples y tener sentido común y de resaltar sus virtudes como sierva de Dios, la colocan espiritualmente en un estado que si María estuviera en vida, saldría corriendo. ¿Saben por qué? Porque ella era dócil y dependiente de la voluntad de Dios. Y todo esto comenzó, algunos dicen, en el siglo II, 200 años después de Jesús. En realidad comenzó en el 431. O sea, en el siglo IV, esta cuestión de la veneración o adoración a María. Lo que sí tuvo María, y es digno de resaltar, es una actitud noble. Y yo quiero eso para mi vida. Noble, nobleza, digna dignidad. Tenía plena fe y confianza en Dios después de que el ángel la dejó. Ella engrandeció a Dios por haberle confiado esa gran tarea, por haber mirado su humildad. Dijo, escuchen bien, por favor, abran la Biblia en Lucas 1:46, verso al 50. Lucas 1:46. Miren lo que dice esta niña de 16 años. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Lucas 1:46 al 50. Mis amados, todo lo que Dios busca es fe y dependencia en Él. Así como lo buscó de María, lo busca de cada uno de nosotros. Dios está buscando que le creamos, que dependamos. María no era una reina de la nobleza de su tiempo, pero Dios la escogió de igual manera. Lo ordinario convirtió Dios en extraordinario. Así hace Jesús cuando llega a nuestra vida. Así hace Jesús, aleluya, cuando llega a nuestra familia. Tendría que lo ordinario y común de nuestra familia, de nuestra vida, convertirse en algo extraordinario, aleluya, y sobrenatural. Él vio la actitud humilde de María y ella se convirtió en la madre de Jesús simplemente porque le creyó. Porque le podría haber dicho, ¿en qué lío me vas a meter vos? ¿Cómo es eso que va a venir el Espíritu? En otro texto dice, no conozco varón aún. ¿Cómo va a ser la historia? Soy virgen, no he tenido relaciones. Le creyó. Se mantuvo humilde en su actitud. No la publicó delante de todo. No tuvo una acción ocultista o espiritista diciendo, se me apareció el ángel y me dijo, estoy harto de esto. De ver evangélicos que me dijo el Señor, que no me dijo, que lo que le dijo el Señor ahora por situaciones X, ya el Señor no se lo dijo. ¿Qué nos está pasando, hermano? Se me apareció el ángel y me dijo, podría haber dicho María. No manipuló a nadie con un sentido espiritista. Yo esta mañana estoy predicando en el Salmo. No manipuló a nadie. Básicamente no se la creyó. No se agrandó. No se creyó más que otra mujer.
sumisión a la voluntad de Dios es digna de resaltar. Y está más que claro en Lucas capítulo 1, verso 5. Bienaventurada la que creyó, dice Lucas 1:5. Y es palabra de Dios. Doblemente feliz significa. Doblemente feliz la que creyó. Y habla de María. Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Mis amados, este versículo se puede aplicar a nosotros en esta noche. Si hay docilidad en tu corazón y en el mío, si hay ganas de tener dependencia de Dios en tu corazón y en mi corazón, si hay fe, si hay una dirección correcta, ordenada, de que todo lo que nos pasa, la gloria es para el Señor. Esto es aplicable a nuestra vida. Pensá y poné tu propio nombre. Esto puede ser realidad, pero debemos de ser probados y fieles a la voz de Dios en nuestra vida diaria. Cuando Él te habla, dejar de jugar a las escondidas, responder abiertamente, y allí está el fundamento de nuestra fe, la docilidad, hermanos, y la dependencia es clave. Por lo tanto, creamos a Dios y solo en Él, seamos humildes, dejemos de lado nuestra fuerte voluntad y nuestros propios deseos, aún las intervenciones de los demás, que no pueden ni siquiera con ellos mismos, pero dependemos si me miró, si no me miró, qué me dijo, qué no me dijo, qué debo de hacer, qué no debo de hacer. Y uno tiene ganas de decirle a ese tipo de personas: ¿y por casa cómo andamos? Me está diciendo lo que yo tengo que hacer, y es lo que vos tendrías que haber hecho hace 30 años atrás. Pero que sin embargo a veces permitimos que nos llenen tanto la cabeza con cosas que ni siquiera ellos alcanzaron y ni tienen ganas de alcanzar, porque no hay docilidad y entrega. Usemos el buen razonamiento, el sentido común, bajo la dirección del Espíritu. Entonces solo así Dios podrá usarlos con poder. ¿Cuántos dicen amén? Decía el que está a tu lado: si te queda ganas, por lo menos decía amén. Para concluir, veamos algunas actitudes a destacar que María tiene, o que tuvo como sierva. No tiene, no, me corrijo. Tuvo como sierva de Dios. Amor ardiente. María amaba a Dios. Lo amaba. Si no hay amor, jamás habrá disposición de nada. Esa es una cosa que también pasa dentro de la iglesia. Cuesta tanto que se venda una repisa para que luego disfrutemos de la venta todos nosotros. Cuesta tanto. No hay disposición, porque de labios se dice que se ama a Dios, a su obra, a la iglesia, de labios. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Con años que tengo en el ministerio, tengo la autoridad para decir que hay muchos que creen que le han hecho una gauchada a Dios estando en la iglesia. Pero aquellos que estuvimos muy involucrados en el lodo, en el barro de la vida, solamente Dios sabe las barbaridades que hemos hecho antes de conocer al Señor. Cuando realmente tenemos un encuentro personal con Jesús, de la misma manera que sentimos su amor, en decir: Señor, vos no podés perdonarme jamás de esto, pero vino el Espíritu Santo sobre nosotros no para concebir del Espíritu, sino para hacernos sentir el perdón de Dios y la sangre de Cristo, aleluya, que limpia de todo pecado. Y esa es una experiencia que no muchos viven. Viven el resto de su vida dentro de la iglesia haciendo una gauchada a Dios. Amor ardiente tenía María por Dios. Al que mucho ama, mucho se le perdona. Ese es el gran problema de los que estamos en el camino del Señor. Hay muchos que creen, como acabo de decir, estando en las cosas del Señor, recibiendo de vez en cuando para quitar un poco la culpa en el interior, haciendo alguna caridad, como que
hacemos una gauchada a él. Segunda virtud de María, la humildad. Aceptó el desafío, 16 años. La Biblia dice claramente, hermanos, que Dios resiste al soberbio. La soberbia nos distancia de Dios. Y no solamente de Él, nos aleja de sus propósitos. Y disculpen la expresión, los que nos terminamos jorobando somos nosotros. ¿Por qué? Porque lo que más quiere Dios es tu felicidad, tu realización, mi realización en la vida. Pero cuando somos soberbios nos distanciamos de Él y de sus propósitos. María tuvo humildad, fe y aceptación de la palabra. María le creyó al ángel, al mensajero, creyó a la palabra. Este es otro problema de hoy día. No se le cree a los mensajeros, no se le cree a los pastores. Que cumplimos la función de mensajeros. Y se buscan en las redes sociales pastores que, como bien una canción mundana dice, endúlzame los oídos. Y la fila es larguísima, larguísima. Y muy populares los muchachos que endulzan los oídos, pero que te alejan del amor y del propósito de Dios. Fe y aceptación por la palabra. María no le dijo, a ver, Angelito y María, tus credenciales. Si el ángel le dijo, María, no temas, tú sabes que la revelación, cuando hay revelación directa de Dios, produce un cierto temor, pero no un cierto temor de espanto, un cierto temor reverente. Cuando hablamos del ángel, vos y yo nos imaginamos a alguien que se le apareció con un par de alas por acá y un aura, esas que nos vendieron los religiosos, ¿no es cierto? ¿Sabes que el ángel puede ser una persona? Eso es un tema que algún día podríamos enseñar, el tema de los ángeles. Difícil tema. Quizás solo por decirlo me estoy metiendo en un lío. Difícil tema. Porque si no tomamos la leche, no se le puede dar el churrasco, ¿no es cierto? Si no hacemos caso cuando Dios nos da la leche, corro el riesgo de enseñar sobre este tema y que después vean ángeles que son los caídos, demonios. A ver, tus credenciales, Ángel, hubo algo en esa persona, un ángel que se corporativizó, tomó una imagen del cuerpo, no lo sé. Un ángel quiere pensar de 4 años, no lo sé. Pero algo produjo en María para que María creyera de primera mano. Y lo que produjo fue bueno. Fe y aceptación a la palabra. Otra virtud de María, obediencia, sin la cual no habrá bendición. Como buena seguidora de la ley mosaica, de los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, ella sabía que si ella tenía Deuteronomio 30, Deuteronomio 30, lo tenía. La lista larguísima de las maldiciones y la lista en Deuteronomio 30 corta de las bendiciones. Y tenía María Deuteronomio, que dice, escoge pues tú, para que vivas tú y tu descendencia. María sabía que en la obediencia estaba la bendición. Y eso que le faltaba, la revelación más grande, Jesucristo, porque iban a ser de ella, para el completamiento del canon bíblico. Sabiduría reflexiva. Me asombra esto y ya termino. Con solo 16 años, un alto grado de sabiduría. Y sí, seguro que era alumna del Instituto Bautista de Oberá. Fíjate si está en los registros, si figura María. Seguro. Es que el temor reverente da sabiduría. Porque en el temor reverente no es que María sabía Génesis, Éxodo, no es que sabía los 5 libros de memoria. ¿Qué le dio tanta sabiduría a María? El temor reverente, la
Pero indudablemente que Dios puso algo de fábrica en María, que es lo reflexivo. Porque cuando la vemos a María, por ejemplo, en el pesebre, dice algo como que ella atesoraba y guardaba todo en su corazón. María no era una atolondrada, era una mujer reflexiva, que esa gracia Dios se la puso en fábrica, traída de papá y mamá, pero reflexionaba, atesoraba, sabiduría reflexiva, sin temor reverente. Aparecerá la necedad. María no era necia, era reflexiva. Y por último, paciencia y fortaleza en el dolor. Caminó confiada, ya que todo lo atesoraba en su corazón. Lucas 2:19, pero María guardaba todas las cosas, meditándolas en su corazón. Paciencia, una gran virtud de María, y fortaleza en el dolor. Solo el hecho de ver a su hijo crucificado, y no como Hollywood lo muestra, desnudo, y los discípulos escondidos detrás de una piedra, y solo las mujeres a los pies de la cruz, entre ellas María. Es decir, que no solo Jesús tuvo el don de mártir, que es un don del Espíritu Santo, para soportar todo lo que soportó, sino que María también tuvo el don de mártir, para ver como madre todo lo que ella vio. Hoy tenemos la oportunidad de reconocer a Dios a través de su obra redentora, a través de Cristo. Y tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón y poder recibir a Jesús, al Jesús que concibió María la doncella. Hoy tenemos la oportunidad de lograr en Cristo la docilidad y la dependencia, cuando realmente Jesús es el Señor de todas las áreas de nuestra vida. Que vos me dirás, pastor, es el Señor, por supuesto, estamos en proceso, pero cuando tenemos la disponibilidad de decir lo que dijo María, hágase con tu sierva lo que tu palabra dice, ¿ustedes creen que María no se habrá equivocado? Si era una mujer ordinaria y común como cualquier otra mujer, claro que se habrá equivocado en la vida. Pero cuando vos y yo tenemos la docilidad de decir, Señor, yo quiero realmente que tú seas el Señor de todas las áreas de mi vida, no hay más que hacer, se logrará tener dos actitudes. Si vos y yo tenemos esta disposición, docilidad y dependencia, y esta docilidad y dependencia hará que nuestra fe aumente. Y mis hermanos, vienen días en el mundo y en nuestra nación que vamos a necesitar mucha fe. No va a bastar con venir corriendo a la iglesia. La estructura de la iglesia no le aumenta la fe a nadie. Hágase conforme a tu palabra, dijo. 16 años. Muchos de nosotros tenemos una barba que la pisamos. Ya caminamos en la vida y pisamos la barba en el sentido espiritual de los años de creyentes que tenemos. Y ni le llegamos a la uña del dedo meñique de la fe que tuvo esta doncella. Cerrá tus ojos y mirá tu rostro.